Tema 2. El encuentro de las sociedades cristiana y musulmana en la Edad Media. A. Expansión y consolidación del cristianismo en la Europa medieval. Expansión del cristianismo católico en Europa. Durante la Edad Media la gloriosa doctrina religiosa y moral nacida en Palestina se difundió rápidamente en parte del mundo civilizado. El cristianismo tuvo mucha influencia sobre la política y sobre las leyes, pues el poder del Estado estaba fundado sobre la voluntad y sobre la sabiduría divina. En otras palabras, la Iglesia se afirma como autoridad autónoma y tiende a colocarse por encima del Estado, porque mientras que éste se ocupa de las cosas terrenas, la Iglesia se ocupa de las eternas. La Iglesia se hizo más popular porque cada vez más personas eran cristianas y la meta última ya no es la vida sino la santidad, que se obtiene mediante la subordinación a los mandamientos divinos interpretados por la Iglesia. La expansión del cristianismo entre los bárbaros constituyó una poderosa fuerza civilizadora y ayudó a asegurar que algunos vestigios de la ley romana y del latín continuaran en Francia, Italia, España y Portugal. Solo en Inglaterra el cristianismo romano cayó ante las creencias paganas. Los francos se convirtieron al catolicismo y a partir de entonces, expandieron el cristianismo entre los germanos del otro lado del Rin, Roma occidental. Por su parte, los bizantinos extendieron el cristianismo ortodoxo entre los búlgaros y los eslavos, Roma oriental, negando la autoridad papal. El Edicto de Constantino. El tránsito de la tolerancia a la libertad religiosa se produjo con suma rapidez, y su autor principal fue el emperador Constantino. A principios del año 313, los emperadores Constantino y Licinio otorgaron el llamado Edicto de Milán, que, más que una norma legal concreta, parece haber sido una nueva directriz política fundada en el pleno respeto a las opciones religiosas de todos los súbditos del imperio, incluidos los cristianos. La legislación discriminatoria en contra de estos quedaba abolida, y la Iglesia, reconocida por el poder civil, recuperaba los lugares de culto y propiedades de que hubiera sido despojada. El emperador Constantino se convertía así en el instaurador de la libertad religiosa en el mundo antiguo. A pesar de que la conversión de Constantino no se dio hasta el año 337, vísperas de su muerte, su actitud fue a favor de la Iglesia cristiana durante su reinado, manifestándose de varias formas, como construcción de templos, concesión de privilegios al clero, ayuda para el restablecimiento de la unidad de la fe, perturbada en África por el cisma donatista y en Oriente por las doctrinas de Arrio. Los principios morales del Evangelio inspiraron de modo progresivo la legislación civil, dando así origen al llamado derecho romano cristiano. Avance del cristianismo católico. Tras la muerte de Constantino, el avance del cristianismo no se interrumpió, excepto con el gobierno de Juliano el Apóstata, quien intentó la restauración del paganismo. En el Senado romano se dio un enfrentamiento entre los simpatizantes del cristianismo que estaba en ascenso y los representantes del paganismo que se encontraba en decadencia, encabezados por el senador Simaco. La evolución religiosa se cerró antes de que terminara el siglo IV por obra del emperador Teodosio. La Constitución Cunaos Populos, promulgada en Tesalónica el 28 de febrero del año 380, ordenó a todos los pueblos la adhesión al cristianismo católico, a partir de ese momento única religión del imperio. La organización de la Iglesia. El poder de la Iglesia se debía a su enorme riqueza, a su clara organización y a su importancia cultural, que se contraponía al desorden, la ignorancia y la violencia de la sociedad feudal. Todos los miembros de la Iglesia conformaban el clero, que se dividía en dos, el clero secular y el clero regular. El jefe espiritual de todos era el Papa. El clero secular. Con el nombre de clero secular se designaban a aquellos miembros de la Iglesia que vivían en el mundo, mezclados con los laicos, el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos. Los párrocos se hallaban al mando de pequeños distritos llamados parroquias. Varias parroquias formaban una diócesis, cuyo jefe era un obispo, y varias diócesis formaban una arquidiócesis, dirigida por un arzobispo. El clero regular. A partir del siglo VI se organizó en Occidente el clero regular.
A diferencia del clero secular, sus miembros optaron por aislarse del mundo y vivir en monasterios regidos por un abad. Seguían, además, unas reglas específicas. En Occidente, el monacato lo inició San Benito de Nurcia, quien fundó la orden benedictina. Su regla se basaba en el lema ora et labora, es decir, reza y trabaja. Al mismo tiempo, la orden benedictina obligó a sus miembros a cumplir votos de obediencia, castidad y pobreza. La regla de San Benito fue respaldada por el papado. Los problemas del clero. En los inicios de la Edad Media, el clero era elegido por la comunidad religiosa. A partir del siglo X, en cambio, los monarcas decidieron reservarse ese derecho llamado investidura. De esta forma el clero, privado de toda independencia, se hallaba sometido a los príncipes y a los señores, y a su elección podía recaer en personajes que carecían de toda riqueza espiritual. Esto provocó el relajamiento de las costumbres y los dos principales vicios de la época, la simonía, que consistía en la compra de los cargos eclesiásticos por medio de la influencia o del dinero, y el nicolaísmo, es decir, el rechazo al celibato religioso, transgrediendo la pureza de las costumbres eclesiásticas. A pesar de esta corrupción, el clero procuró humanizar las rudas costumbres de la época y evitar las constantes guerras. Por el llamado derecho de asilo, prohibía realizar cualquier acto violento contra el que se encontraba dentro de una iglesia o convento. Mediante la paz de Dios, prohibía a los señores feudales atacar en las batallas a los que no combatían. Por último, la tregua de Dios consistía en la prohibición de combatir de viernes a domingo y en el transcurso de las festividades religiosas, bajo pena de excomunión. Problemas benedictinos. La regla benedictina fue tomada del monasterio de Monte Cassino, en Italia, a otros países, demostrando tener algunos puntos débiles. Puesto que cada monasterio era autónomo, cada uno de ellos se encontraba en un gran aislamiento. Además, uno de los requisitos de la regla era la obligación de cada monje de permanecer toda su vida en un monasterio en que había ingresado. Esta norma produjo una falta de contacto entre los monasterios y motivó que los monjes fueran fácilmente influenciados por personas que se aprovechaban de su falta de información. Según la regla, los monjes elegían a su abad, quien es el director del monasterio, sin que el obispo pudiera entrometerse en estas elecciones. Sin embargo, esta norma fue desobedecida, no solo los obispos se entrometían en las elecciones, sino también los laicos, que ofrecían dinero a cambio de que los monjes eligiesen a su candidato preferido. De esta manera, la orden benedictina se corrompió. Los monasterios, centros culturales. La vida en los monasterios estaba perfectamente regulada, se rezaba y se trabajaba. Sin embargo, no todos los monjes se dedicaban a la misma labor. Unos trabajaban en los huertos, otros se dedicaban al trabajo artesanal, y había algunos que se dedicaban a una empresa eminentemente cultural, copiaban, decoraban y encuadernaban los manuscritos que contenían las grandes obras del saber clásico. Estos manuscritos o códices, escritos con plumas de oca, se adornaban con miniaturas policromadas, flores, paisajes y personajes, y eran celosamente guardados en las bibliotecas de los monasterios. En los monasterios también funcionaban las únicas escuelas de la época. En ellas los futuros monjes y muchos laicos estudiaban las primeras letras. La renovación eclesiástica. En el siglo XI, el clero regular reaccionó en contra de la relajación de las costumbres de la Iglesia y del poder de los laicos sobre ella. El movimiento monacal fue reformado por dos conventos benedictinos. Cluny, el espíritu de reforma. La primera reforma partió de la abadía de Cluny, fundada el año 910. Los monjes de Cluny optaron por la protección exclusiva del Papa, y no la del obispo o la del señor feudal, y reforzaron la autoridad del abad. Bajo estas reformas nació la orden cluniacense, que se extendió con rapidez en Europa. En su momento de máxima popularidad, a comienzos del siglo XII, poseía cerca de 1500 monasterios, todos ellos bajo la autoridad del abad de Cluny. La orden cluniacense. La orden cluniacense fue esencialmente una orden aristocrática, pues la mayoría de sus monjes eran miembros de la nobleza.
Quizás por ello, el trabajo manual ya no se consideró una ocupación adecuada y fue sustituido por una elaborada liturgia, que ocupaba la mayor parte del tiempo de los monjes. La organización de Cluny se basó en la idea feudal de jerarquía, de la misma manera que en la sociedad feudal había un rey en la cima, con condes, duques, caballeros y el resto en una escala de mayor a menor importancia. El abad de Cluny fue la cabeza de toda una jerarquía de miembros subordinados. Todos los monasterios cluniacenses estaban bajo su autoridad. Citó, el retorno a la simplicidad. Sin embargo, a mediados del siglo XII, los cluniacenses se alejaron del ideal de vida benedictino, enriqueciéndose en extremo. Esto dio origen a una segunda reforma que partió del monasterio de Citeaux, también en Francia. Su promotor fue San Bernardo de Claraval. En busca de una vida más recluida y estricta, los cistercienses fundaron su propia orden. La orden cisterciense se propagó por Europa en el siglo XIII, y su expansión también fue espectacular. San Bernardo de Claraval. La expansión e influencia de la orden cisterciense se debió, en gran parte, a la actividad de San Bernardo. Este personaje entró a la abadía de Citeaux en el año 1112 y 3 años más tarde, escogió un lugar para fundar un nuevo monasterio del cual fue el primer abad, la abadía de Claraval. San Bernardo, apoyado por el papado, ejerció una enorme influencia combatiendo las herejías. Fue también un profundo pensador y escritor, dejó más de 350 sermones y alrededor de 500 cartas. Mientras hacía esto, gobernaba su abadía de 700 monjes. Al morir, la abadía de Claraval tenía al menos 68 monasterios que dependían de ella. Expresiones de fervor religioso. La fe. Con las reformas eclesiásticas, la Iglesia Católica alcanzó un poder supremo en el siglo XII. Su triunfo se debió también a la ola de fervor cristiano que envolvió a las clases más humildes. La fe se fundaba en la esperanza de una vida mejor. La veneración a la Virgen, a los santos y a las reliquias que, según se creía, podían obrar milagros, difundió por toda la cristiandad. Por otro lado, la Iglesia orientaba a sus feligreses, evitando que cayeran en herejías o falsas creencias. Para conseguirlo contaba con dos poderosas armas, la excomunión y la Inquisición. A través de la excomunión se expulsaba de la Iglesia a todo aquel que no obedecía sus órdenes. El excomulgado no podía recibir sacramentos, y quedaba fuera de la ley divina. La excomunión fue el peor castigo de la Edad Media. Por otro lado, en el siglo XII se fundó la Inquisición, un tribunal eclesiástico que investigaba a la gente de fe dudosa. Para lograr información, los inquisidores torturaban a los acusados. Los castigos variaban según el pecado, desde pasear al lomo de un burro con una soga en el cuello y un gorro puntiagudo llamado San Benito hasta ser quemado en la hoguera. Las peregrinaciones. Una de las manifestaciones del apego de la sociedad feudal a las creencias religiosas fueron las peregrinaciones, viajes que los fieles, tanto ricos como pobres, realizaban a pie a diferentes santuarios religiosos y que duraban meses o años. Los centros más importantes de peregrinación fueron Roma, capital espiritual de la cristiandad, Jerusalén, donde se hallaba el Santo Sepulcro, y Santiago de Compostela, donde se creía que estaba enterrado el apóstol Santiago. Los cristianos peregrinaban por causas muy diversas. Algunos cumplían penitencias o una promesa, otros buscaban la purificación, y otros lo hacían por curiosidad o por el deseo de comerciar en los lugares a los que llegaban los peregrinos. Reliquias y herejías. Una de las manifestaciones de la piedad medieval fue el culto a las reliquias, la devoción a los restos de un santo, sus huesos o algún objeto relacionado con él. El cáliz del cual bebió Jesús en la última cena, el Santo Grial, fue una de las reliquias más buscadas pero nunca fue hallado. Según el Evangelio de San Juan, el judío José de Arimatea reclamó el cuerpo de Cristo para enterrarlo, y se llevó también el Santo Grial que con el tiempo se perdió. El Santo Grial fue el origen de muchos relatos medievales, y también de algunas herejías. A fines del siglo XII, por ejemplo, una secta de monjes franceses, los albigenses, afirmaron poseer el Santo Grial.
Entonces, el rey de Francia, Felipe II, logró el consentimiento papal para declararles la guerra por herejía. Iglesia Cristiana Ortodoxa, Imperio Bizantino. Después de 3 siglos de persecuciones, la religión cristiana fue reconocida por el emperador Constantino y legalizada formalmente por el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Unos pocos años antes, otro emperador, Diocleciano, había dividido el Imperio Romano en oriental y occidental. La división se tradujo en 2 concepciones del cristianismo y de la propia Iglesia. Mientras Occidente defendía la autoridad del Papa, la de Oriente reivindicaba el papel de los patriarcas. Las creencias de la Iglesia Ortodoxa. Las tensiones en el seno del cristianismo se fueron afianzando y en el año 1054 se produjo la división en la Iglesia. El catolicismo romano y la Iglesia Ortodoxa de Oriente se separaron oficialmente, lo cual es conocido en términos religiosos como un cisma. Si bien las 2 iglesias comparten elementos comunes, pues ambas se fundamentan en la doctrina de Jesucristo, la Iglesia Ortodoxa tiene algunas peculiaridades. En primer lugar, los ortodoxos defienden que Dios no se puede describir desde una perspectiva humana y solo se puede decir lo que Dios no es, por lo que es posible conocer a Dios pero no es posible su descripción. El culto a Dios desembocó en la adoración de los iconos, es decir, el culto a pinturas que representaban personas y temas cristianos. De esta manera, adorando a los iconos, los ortodoxos pretendían acercarse a Dios. La Iglesia Ortodoxa en la actualidad está presente en algunos países del este de Europa, Serbia, Bulgaria, Rumania y Albania, así como en Rusia y Grecia. Si bien la cabeza visible es el Patriarca de Constantinopla, se trata de una autoridad meramente protocolar, puesto que los patriarcas locales tienen una elevada autonomía. El mayor número de fieles ortodoxos están liderado por el Patriarca de Moscú, que representa a toda la Iglesia Ortodoxa rusa con más de 150 millones de creyentes. Curiosamente, los ortodoxos rusos fueron perseguidos durante el período comunista, algo que nos recuerda al origen del cristianismo, cuando el Imperio Romano no toleraba a los cristianos y los sometía al martirio y a la persecución. Otras diferencias entre el cristianismo católico y el ortodoxo. La Iglesia Ortodoxa considera que es la auténtica y verdadera Iglesia de Jesucristo y otras visiones del cristianismo son entendidas como herejías. Desde su concepción de los evangelios y de la fe, los ortodoxos hacen hincapié en la importancia de imitar a Cristo, mientras que los católicos subrayan el papel de la autoridad religiosa. Los sacerdotes ortodoxos pueden contraer matrimonio pero los católicos no. La idea de la infalibilidad del Papa de Roma es, lógicamente, negada por la visión ortodoxa. Otra de las singularidades de la Iglesia Ortodoxa se centra en la interpretación de la Santísima Trinidad, la tercera persona, el Espíritu Santo, solo proviene del Padre. Arte y cultura medieval. La etapa que se extiende entre los siglos I y XV fue de gran esplendor cultural. Algunas de sus manifestaciones principales son: arte y arquitectura. Se desarrollan 2 estilos fundamentales, el romántico y el gótico, influidos profundamente por la religión. Románico. Esta corriente artística fue impulsada, entre los siglos I y XII, por la orden religiosa de Cluny, tenía influencia germana, bizantina, árabe y, sobre todo, romana y se caracterizó por la sobriedad y la fuerza, muros gruesos, arcos de medio punto y bóveda, decorada con imágenes que representaban escenas bíblicas, esculpidas en los capiteles de las columnas y pinturas que recrean la lucha entre el bien y el mal y el juicio final. Gótico. El estilo gótico surgió en el siglo XII, asociado con los godos, se desarrolló en las ciudades y aunque también estuvo impregnado de lo religioso, pretendió revalidar el pasado grecorromano. La arquitectura presenta un aspecto delicado, la estructura se eleva y parece romperse en encajes filigranas y posee numerosos espacios ocupados por vidrieras vitrales y rosetones que llenan el interior de los templos de luz y color. Se observa en la construcción de iglesias, abadías, palacios, universidades y ayuntamientos. Las esculturas son más realistas, tienen movimiento y expresan emociones, por ejemplo, dolor en el rostro de Cristo crucificado y en numerosas esculturas de la Virgen, se les representa sonriendo, como dando la bienvenida a los fieles.
Igualmente, las miniaturas elaboradas en las pinturas y vitrales que presentan mayor realismo y movimiento, son más coloridas e incluyen elementos de la naturaleza. Literatura. La literatura de la época exaltó los ideales de la caballería y las hazañas de los caballeros, entre ellas, las novelas épicas, como Don Quijote de la Mancha, El Cantar del Mío Cid y los Cantares de Gesta, que eran poemas compuestos de juglares y trovadores, quienes recorrían las cortes europeas contando y cantando esas hazañas y que luego se fueron transmitiendo oralmente al resto de la sociedad. Los juglares contaban historias, tocaban instrumentos musicales, cantaban y hacían acrobacias y fueron muy importantes, porque lo hacían en las lenguas vernáculas, propias de cada nación, con lo que contribuyeron a su difusión. Los otros credos. A pesar de que en el siglo XI Europa occidental era en su mayoría cristiana, existía una minoría que lo no era, judíos y musulmanes. Los judíos vivían dispersos en muchas ciudades europeas dedicados, sobre todo, al comercio. Este grupo religioso no era muy querido. Los cristianos lo toleraban aunque, en muchas ocasiones, los persiguieron por sus ideas. Desde el siglo VIII, los musulmanes ocupaban casi toda España. Allí formaban un grupo muy poderoso cuya capital se hallaba en la ciudad de Córdoba. P. El nacimiento de una nueva religión, el Islam. Mahoma y el Islam. Mahoma nació en el año 570 en la ciudad de la Meca, península arábiga, y tuvo diversos oficios antes de convertirse en comerciante. Un tío suyo, de oficio comerciante, se encargó de su educación y lo llevó consigo por distintos lugares fuera de la península, hecho que junto con el contacto que sostuvo con las personas que conformaban las caravanas de mercaderes le permitieron conocer las ideas y costumbres de otras culturas y crear, en el 610, la religión del Islam, que contiene muchas tradiciones judías y cristianas. La Meca fue el principal centro comercial de Arabia y centro de peregrinación para la adoración de imágenes y del Kaaba, lugar que Mahoma destinó a la adoración de Alá. Es el destino sagrado para los musulmanes y, aún hoy, lugar de su peregrinación anual. En la Kaaba se halla la piedra negra o piedra sagrada. La Égira. La predicación de Mahoma fue mal vista por los jefes locales, porque consideraban que el monoteísmo y la eliminación de los ídolos, alejarían a los peregrinos de la Meca y traería ruina económica. Por ello, la vida de Mahoma y sus adeptos se volvió difícil y peligrosa, situación por la cual decidió salir de la ciudad y en el 622, dirigirse a Medina, hecho que se conoce como la Égira, que marca también el primer año del calendario islámico. En Medina comenzó la difusión del Islam que pronto logró convencer a gran parte de los habitantes de la península. De esa manera Mahoma consolidó su poder y el Islam en Arabia, principalmente cuando en el 630 entró como vencedor a la Meca. Los preceptos de la religión islámica se encuentran en el libro sagrado o Corán, los cuales fueron un factor de unificación política de los pueblos y tribus de la península arábiga, que carecían de un poder central, así que el líder religioso se convirtió también en el líder político. A la muerte de Mahoma en el 632, sus sucesores iniciaron la expansión del Islam, para llevar el mensaje de Alá a todos los pueblos. El Imperio Musulmán. En el siglo VII, los árabes iniciaron la Guerra Santa, conquista de los territorios infieles, gracias a lo cual conformaron un imperio que se extendió desde Bizancio hasta los actuales territorios de Afganistán, en Asia, el norte de África y la parte central y sur de la península ibérica. Los árabes respetaron la religión de los pueblos dominados, sin embargo, muchos se convirtieron al Islam. Recordemos que el nombre de su religión y cultura, muslim, significa creyente, que se somete a la voluntad de Alá y practica el Islam. Las guerras los llevaron a entrar en Europa. En el 711 derrotaron a los visigodos y se adueñaron del sur y el centro de la península ibérica, donde habitaron hasta que fueron expulsados por los reyes católicos en 1492. También entraron Francia, pero fueron derrotados por Carlos Martel, en la batalla de Poitiers, en el 732. En 1453, los turcos, convertidos al Islam, sometieron Bizancio, con ello, cerraron las rutas comerciales a Oriente, también tomaron la Tierra Santa, lo que incentivó las campañas de reconquista, denominados las Cruzadas.
División del mundo musulmán, chiitas y sunitas. La historia de la división del Islam entre sunitas y chiitas se inició tras la muerte del profeta Mahoma, en el año 632 después de Cristo, cuando sus seguidores empezaron a cuestionarse quién sería su sucesor en el gobierno del califato islámico. Algunos argumentaban que el poder debía designarse por gracia divina y que un parentesco familiar con Mahoma era más que una señal para elegir al futuro líder. En ese sentido, ese pequeño grupo, Shi'atu Ali, en árabe, o partidarios de Ali, creía que el mejor postor para el califato era Ali, primo y yerno de Mahoma. Otros expresaron su desacuerdo con el privilegio exclusivo de los sucesores de sangre del profeta. Según ellos, la cabeza del califato debía ser elegido por la mayoría de los miembros de la comunidad musulmana. Esta posición fue explicada con extractos de la Zona, un libro que contiene las palabras de Mahoma y sus seguidores. Por esta apelación a la Zona, el bando fue nombrado sunitas. ¿Quiénes son los sunitas? Los sunitas son mayoría entre los musulmanes, se estima que entre el 86% y el 90% pertenecen a esta corriente, y se ven a ellos mismos como la rama más tradicional y ortodoxa del Islam. De hecho, el nombre de suní, o sunita, proviene de la expresión ahl zona, la gente de la tradición. En este caso, la tradición hace referencia a prácticas derivadas de las acciones del profeta Mahoma y sus allegados. Así, los sunitas veneran a todos los profetas mencionados en el Corán, pero particularmente a Mahoma, quien es considerado el profeta definitivo. Y los subsecuentes líderes musulmanes son vistos como figuras temporales. Por lo demás, en contraste con los chiitas, los maestros y líderes religiosos sunitas han sido históricamente controlados por el Estado. Y la tradición sunita, que tiene su máxima expresión en Arabia Saudita, también mantiene un sistema legal islámico claramente regulado, así como la pertenencia a una de 4 escuelas legales. Arabia Saudita es la principal potencia sunita, la rama a la que pertenece la inmensa mayoría de los musulmanes. ¿Quiénes son los chiitas? Los chiitas iniciaron como una fracción política, literalmente, Shi'at Ali, o el partido de Ali. El Ali en cuestión era el yerno del profeta Mahoma y los chiitas reclaman su derecho, y el de sus descendientes, a liderar a los musulmanes. Ali murió asesinado como resultado de las intrigas, violencia y guerras civiles que marcaron su califato. Y a sus hijos, Hassan y Hussein, se les negó lo que ellos consideraban su derecho legítimo de sucederlo. Se cree que Hassan fue envenenado por Muawiyah, el primer califa, es decir, líder de los musulmanes, de la dinastía Umayyad, mientras que su hermano Hussein murió, junto a varios miembros de su familia, en el campo de batalla. Estos eventos están detrás del concepto chiita de martirio y de sus rituales de duelo, y la fe chiita también se caracteriza por un distintivo elemento mesiánico. Los chiitas también cuentan con una jerarquía de clérigos que practican una interpretación abierta y constante de los textos islámicos. Se estima que los chiitas actualmente suman entre 120 a 170 millones de fieles, aproximadamente una décima parte de todos los musulmanes. Son la mayoría de la población en Irán, Irak, Bahrein, Azerbaiyán y, según algunos estimados, Yemen. Pero también hay importantes comunidades chiitas en Afganistán, India, Kuwait, Líbano, Pakistán, Qatar, Siria, Turquía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Superioridad numérica en el mundo musulmán, sunitas, 87% de los musulmanes. Chiitas, 13% de los musulmanes. Países con predominio sunita y gobierno chiita, Siria. Países con el predominio chiita y gobierno sunita, Bahrein. Considerados líderes del Islam. Sunitas, Abu Bakr, el suegro de Mahoma, y los 3 primeros califas justos, Umar, Uthman y Ali, Ali ibn Abi Talib. Chiitas, Ali ibn Abi Talib, el primo y yerno de Mahoma. No reconocen la legitimidad del gobierno de los 3 primeros califas justos. Subramas más importantes, sunitas, wahabitas, salafitas. Chiitas, imamíes, alagüitas, ismaelitas, drusos, zaidíes. Organizaciones. Sunitas, Al-Qaeda, Hamas, Talibán, Estado Islámico, Hermanos Musulmanes.
Chiitas, Hezbolá. Principales diferencias. Culto del imán. La doctrina del imanato es una característica clave del chiismo y el principal desacuerdo con el sunismo. Así, los chiitas creen que esos líderes espirituales son infalibles en todos los asuntos, actos, principios y creencias y que son los intermediarios entre el pueblo y Dios. Los chiitas esperan la llegada del 12º imán, que se convertirá en líder musulmán, el Mesías, capaz de instalar el reino de Dios en esta tierra pecaminosa. Para los sunitas esta concepción es ajena, ya que sostienen el concepto de adoración directa de Alá, sin intermediarios. El imán, desde su punto de vista, es una figura religiosa ordinaria. La importancia que los chiitas conceden al papel de los imames y Alí pondría en duda el lugar del propio profeta Mahoma. Por ello, los sunitas creen que los chiitas se permitieron introducir en el Islam innovaciones indebidas. Relación hacia la zona. Además del Corán, los sunitas reconocen la zona, las tradiciones de Mahoma, y los chiitas el Akbar, noticias sobre el profeta. Matrimonio temporal, la muta. Es un concepto prohibido entre los sunitas y permitido entre los chiitas. Lugares de peregrinación. La mezquita Masjid al-Haram en la Meca, la mezquita del profeta en Medina. Ambas en Arabia Saudita, y la mezquita de Al-Aqsa, en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, son los tres destinos sagrados de peregrinaje para los sunitas. Los chiitas también peregrinan al mausoleo del imán Hussein en Karbala, Irak. ¿Qué rol ha jugado esta división en los conflictos políticos actuales? En los países gobernados por sunitas, los chiitas por lo general se cuentan entre los más pobres de la sociedad y se ven a sí mismos como víctimas de opresión y discriminación. Algunos extremistas sunitas también han llegado a predicar odio hacia los chiitas. La revolución iraní de 1979, por su parte, lanzó una agenda islamista radical de vertiente chiita que vino a retar a los gobiernos sunitas conservadores, particularmente en el Golfo Pérsico. La política de Teherán de apoyar a partidos y milicias chiitas más allá de sus fronteras fue compensada por los estados del Golfo con más apoyo a gobiernos y movimientos sunitas en el exterior. En Irán y Arabia Saudita, sunitas y chiitas han convivido por siglos, pero también han sido víctimas de violencia sectaria. Durante la guerra civil en Líbano, los chiitas adquirieron protagonismo gracias a las actividades militares de Hezbolá. Por su parte, los extremistas sunitas, como los talibán, han hecho lo propio en Pakistán y Afganistán, donde a menudo atacan los lugares de culto de los chiitas. Mientras, los actuales conflictos en Irak y Siria también han adquirido tintes sectarios. Muchos jóvenes sunitas se han sumado a los grupos rebeldes que combaten en esos países, muchos de los cuales reproducen la ideología extremista de Al-Qaeda, grupo de vertiente sunita. Mientras que sus contrapartes chiitas acostumbran pelear en o junto a las fuerzas gubernamentales, aunque tanto Irán como Arabia Saudita han identificado un enemigo común en el autodenominado Estado Islámico. El Islam en América. América Latina es una región única en relación con el tema de la población musulmana porque en la actualidad hay muy pocos fieles musulmanes que viven aquí. Estimamos que para 2010 había unos 840.000 musulmanes en todos los países de la región, incluyendo al Caribe. Aumento de población musulmana para 2050. Estados Unidos y Canadá 179%. África subsahariana 170%. Medio Oriente y Norte de África 74%. Europa 63%. Asia-Pacífico 48%. América Latina 13%. Mientras en países del continente como Estados Unidos y Canadá la inmigración está impulsando el crecimiento del Islam, no hay evidencia de que eso esté ocurriendo en América Latina. En América del Norte, concretamente en Estados Unidos y Canadá, la población musulmana no es muy numerosa, pero vemos una tendencia migratoria en marcha con grandes cantidades de personas que están llegando procedentes de países con mayorías musulmanas. No todos los inmigrantes son musulmanes, pero sí la mayoría. C. Las relaciones entre el mundo cristiano y musulmán durante el periodo medieval. Objetivos.
Explicar las implicaciones sociales, políticas y económicas de los conflictos entre la sociedad cristiana y musulmana durante las cruzadas. Reconocer la importancia del diálogo, la libertad y la tolerancia religiosa para la búsqueda de la paz y la convivencia social. Las cruzadas. La expansión musulmana la llevó a dominar el territorio de Palestina, que estaba en manos del Imperio bizantino. Con ello, los turcos impidieron el peregrinaje de los cristianos a Tierra Santa, situación que llevó a la Iglesia, con respaldo de los reyes y nobles, a organizar campañas militares de reconquista de los lugares que habían sido escenario de la vida, predicación y muerte de Jesucristo. Además de los objetivos religiosos, también había un interés económico de recuperar las rutas comerciales a Oriente, dominadas ahora por los musulmanes, el deseo de muchos caballeros de enriquecerse en este proceso y el afán de los papas por establecer su dominio sobre la Iglesia de Oriente. Muchos nobles vendieron parte de sus tierras para poder armarse y formar pequeños ejércitos para unirse a las cruzadas, las cuales además les daban honor, gloria e indulgencias a quienes participaban en ellas. Aunque no lograron recuperar, de manera permanente, la Tierra Santa, se puede afirmar que como consecuencia positiva, las cruzadas lograron reactivar las rutas comerciales y el desarrollo de esta actividad, principalmente las ciudades italianas como Venecia y Génova. Desarrollo histórico. Las cruzadas dieron inicio en el año 1095. El primer intento fue organizado por Pedro el Ermitaño, un predicador que, acompañado por un grupo de personas humildes, llegó hasta Oriente. Sin embargo, la desorganización contribuyó a que fueron exterminados por los turcos. Posteriormente se organizaron 8 cruzadas. La primera cruzada, de los príncipes, fue organizada en 1096 por algunos nobles que con un ejército mejor constituido y dirigidos por el noble francés Godofredo de Bouillon, defensor del Santo Sepulcro, dominaron y fundaron el reino de Jerusalén en 1099. La segunda, 1145, en la que participaron el rey de Francia y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fue un fracaso que más bien contribuyó a debilitar más los reinos europeos y provocó la pérdida de Jerusalén a manos de Saladino, gobernador islámico, en 1187. La tercera fue muy famosa por la participación de algunos reyes como Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, quien al mando del ejército decidió pactar con Saladino, logrando así que peregrinos desarmados pudieran entrar a la ciudad y se viera un periodo de relativa paz. El Papa Inocencio III convocó la Cuarta Cruzada, 1199, que se dirigiría por el mar Mediterráneo, por ser imposible el traslado por tierra, debido a la presencia de los turcos, pero no logró concluir su recorrido. En 1204, Constantinopla fue saqueada por los cruzados, ocasionando destrucción y muerte y la fragmentación de Bizancio en varios reinos. Años después, en 1261 del reino de Nicea, salió Miguel Paleólogo, quien restauró el imperio bizantino. Las siguientes 4 cruzadas tuvieron muchos fracasos. La más exitosa fue la sexta, que logró rescatar Jerusalén, Belén y Nazaret, 1244 y 1269. Jerusalén y los lugares santos quedaron definitivamente en manos de los musulmanes en 1244. Consecuencias de las cruzadas. Políticas. Una de las principales fue el fortalecimiento de las monarquías europeas en detrimento de los ricos señores feudales, ya que muchos de estos perdieron gran parte de sus tierras y riquezas durante las cruzadas, eso los que no fallecieron. Además, muchos de los siervos de los señores feudales partieron a combatir en las cruzadas y muchos de ellos no regresaron, por lo que se produjo también una importante crisis de mano de obra para trabajar los territorios del señor feudal. Asimismo, también se produce el desarrollo de una nueva clase social como es la burguesía. Se trataba de pequeños artesanos o comerciantes que eran cada vez más necesarios para proveer de armas y herramientas al ejército. Esta burguesía todavía tardaría tiempo en adquirir gran importancia, pero comenzaba a asomar la cabeza como un nuevo grupo social que ganaba terreno a los señores feudales. Económicas. Apertura de nuevas rutas para el comercio mercantil entre Occidente y Oriente.
Este comercio internacional favorecería el surgimiento y auge de las ciudades mercantiles italianas del mar Mediterráneo, como las ciudades de Génova, Venecia, Florencia, Pisa, etc. Estas ciudades reemplazaron en el comercio mediterráneo al Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente, que se encontraba envuelta en guerras con los musulmanes. Este auge comercial favoreció el uso de dinero metálico, como el oro, entre pueblos del Medio Oriente y de Occidente. Como ejemplo de este auge comercial, las monedas de Florencia, el florín, y de Venecia, el ducado, fueron de aceptación internacional. Religiosas y culturales. La propagación de la religión católica romana en el Medio Oriente y el afianzamiento de la fe en sus devotos que, aunque no lograron recuperar Tierra Santa, Jerusalén, impulsaron la creación de varias órdenes religiosas que tendrían como fin la defensa de la religión católica a través de las armas. Ejemplos: los templarios, los hospitalarios, orden de los caballeros teutones, etc. La causa más importante sería el debilitamiento del poder papal en la Europa medieval, debido a su desprestigio por los continuos fracasos de las cruzadas y las disputas que mantenía con reyes europeos, querella de investiduras. Las cruzadas fortalecerían a las monarquías europeas en desmedro del poder de la Iglesia Católica Romana. Sociales y culturales. El intercambio cultural entre Occidente y Oriente. Los europeos se beneficiaron de la cultura musulmana y bizantina, los cuales eran portadores de los conocimientos de la antigua Grecia. Influencia de los burgueses en la sociedad europea. Esta clase social era partidaria del afianzamiento de la predominancia de las monarquías europeas. Las ciudades eran los bastiones de los burgueses, estos acogían a vasallos y siervos liberados dado la ruina de los señores feudales. Se obtuvieron nuevos conocimientos geográficos, gracias a las constantes exploraciones, expediciones y peregrinación de los europeos hacia Oriente. También el afán comercial impulsaron las exploraciones hacia el Medio Oriente. Debilitamiento de los señores feudales, debido a las derrotas de sus campañas hacia el Oriente y la muerte o deserción de sus vasallos y siervos. Las ciudades comerciales comenzaron a florecer, como es el caso de los estados italianos, con una burguesía mercantilista, la cual desplazaría a los grandes señores feudales europeos. La necesidad de aumentar el transporte y suministro de grandes ejércitos llevó a un florecimiento del comercio en toda Europa. Las carreteras en gran parte permanecían como en el tiempo de los romanos, debido al aumento significativo en el tráfico. Los comerciantes locales empezaron a ampliar sus horizontes. Consecuencias para los pueblos musulmanes. Ya sea que las cruzadas fueron negativos para el mundo musulmán es difícil de determinar. Es evidente que algunas ciudades bien organizadas fueron destruidos, Trípoli el ejemplo más triste. Pero también es claro que las cruzadas pusieron fin a la situación destructiva interna de los estados orientales de religión musulmana, que en un principio permitieron las victorias de los cruzados. Con el sultán Saladino en la segunda mitad del siglo XII, los musulmanes del Oriente Medio se hicieron más fuertes de lo que había sido antes de las cruzadas. Fuentes occidentales hablan de tanto heroísmo, fe y honor, subrayado en el romance caballeresco, sino también de los actos de brutalidad. Cristianos ortodoxos y los cronistas islámicos cuentan historias de la barbarie y la brutalidad bárbara, aunque no fue hasta 1899 que la primera historia islámica de las cruzadas fue escrita. Antes al crecimiento del nacionalismo árabe en el siglo XX, las cruzadas eran prácticamente desconocidas en el mundo islámico. Importancia del diálogo, la libertad y la tolerancia religiosa para la búsqueda de la paz y la convivencia social. La importancia del aspecto religioso en el mundo contemporáneo es de todos bien conocida, y sobre todo porque la religión es causa de numerosos conflictos, al mismo tiempo que es punto de encuentro y solución para otros. Por encima de todo surge la idea del diálogo y la mediación como puntos clave para el desenvolvimiento de las sociales contemporáneas. Para estas sociedades, el fenómeno religioso ha cobrado un interés extraordinario, y sobre todo al ser consciente de la importancia que encierra el conocer y respetar las diferentes confesiones religiosas en un mundo cada vez más global y diverso.
En ocasiones es la falta de comprensión entre individuos y grupos de distintas confesiones o entre estos y los que no tienen creencias religiosas, lo que puede conducir al conflicto, poniendo en evidencia lo sumamente necesario que resulta apostar por el diálogo. No obstante, el diálogo religioso no compete únicamente a los grupos religiosos sino también a las instituciones civiles, tanto locales como estatales y no puede separarse de una reflexión crítica relativa a los derechos en materia de convicciones y a la libertad de conciencia de todas las partes implicadas. El aumento de la pluralidad religiosa en nuestras sociedades es una realidad que se ha hecho más que evidente desde principios del siglo XXI. En los últimos años, el fenómeno religioso ha adquirido un relieve particular sobre todo en aquellas sociedades que han recibido importantes flujos migratorios internacionales. Así, en muchas de estas sociedades la relación con la religión ha influido mucho en la construcción de la mirada sobre el inmigrante, pues las religiones de las minorías étnicas encarnan una especie de diferencia que puede llevar a un proceso de aceptación o por el contrario a una actitud de rechazo. Hablar de pluralismo religioso es hablar de inmigración, pues es precisamente a raíz del aumento de población inmigrante cuando se dice que ha cambiado el mapa religioso. Hoy en día, además de la gran masa de población que se considera católica, no es difícil encontrar en cualquier ciudad del mundo, musulmanes, evangélicos, judíos, mormones, budistas o testigos de Jehová. Muchos son inmigrantes que no han renunciado a su cultura ni a su práctica religiosa al cambiar su país de residencia, otros migrantes conversos. Asimismo, igualmente hallamos muchas personas que se denominan ateos, que no tienen religión o que no están seguras de creer en ninguna. Fin del tema 2.